Hola chicos, bueno, vamos a empezar con los poquitos que somos. Espero que todos me estén escuchando. Me gustaría que me cuenten ustedes si han podido leer las consignas, si han empezado con alguna actividad y qué dudas le han surgido a ustedes. Hola, profe. Hola Juan. Yo no digo nada del trabajo porque estoy con los trabajos viejos, estoy tratando de ponerme al día por eso. Bien, bueno, ¿el resto? Hola, profe. No, yo tampoco tipo lo vi, o sea, lo vi así nomás de reojo y vi un par de actividades, pero todavía no me la puse a resolver. Bueno, les voy a explicar un poquito del tema de este trabajo, ¿sí? La idea era trabajar con los conjuntos numéricos, ¿sí? Ustedes conocen distintos tipos de números. Acá hice como un resumen. De los conjuntos numéricos. ¿Están viendo la pantalla o no? Sí, Eh, ¿Se lee bien? sí, yo por lo menos lo veo bien. Entonces, ¿qué son los conjuntos numéricos? Empecemos por ahí, ¿sí? En los conjuntos nosotros agrupamos cosas que tienen características similares. Cualquier tipo de conjunto que ustedes imaginen. Yo puedo hablar del conjunto de alumnos del cuarto A, el conjunto de alumnos del cuarto B, el conjunto de libros que tengo en mi casa. Y en este caso en particular hablamos de conjuntos de números. Entonces, en un mismo grupito, en una misma bolsita, pongo números que tengan la misma característica, ¿sí? Entonces, cuando empezaron a estudiar los números, desde chiquitos, ¿qué empezaron haciendo? Empezaron a contar. 1, 2, 3. Y esos son los que se llaman los números naturales, ¿sí? Los que nos sirven para contar. Y ese conjunto se le pone un nombre con una letra que es la M. Y esos números tienen ciertas características en común. La primera característica es que este conjunto tiene un primer elemento, que es el 1. ¿Sí? Todos los elementos de ese conjunto, todos los numeritos que están ahí, yo los puedo ordenar, del más chico al más grande. Y tengo un primero, que es el 1. ¿Sí? Pero no voy a tener un último elemento. ¿Por qué es esto? Porque siempre de un número natural yo puedo encontrar uno que le sigue, que es más grande, y lo consigo sumando 1. ¿Sí? Si yo tengo 5 libros en mi biblioteca y después voy a la librería y compro otro y lo traigo, ahora voy a tener uno más, o sea, tengo 6. Este sería el siguiente, ¿sí? Y de cualquier número yo le puedo encontrar uno, el que sigue. Le sumo 1 y tengo uno nuevo. Y eso lo puedo hacer la cantidad de veces que yo quiera, entonces eso me dice que yo tengo infinitos números naturales. ¿Hasta acá me siguen? ¿Me siguen o no? Sí, A ver que ahí estoy viendo que decía Julieta que vuelvo a explicar porque no había entendido. ¿Qué parte, Juli? ¿Dónde te perdiste? Si quieren, déjense los micrófonos abiertos, así me contestan más fácil o me pueden hacer las preguntas, porque yo por ahí no veo el chat, estoy viendo donde tengo escrito y no veo el chat. Juli, estoy esperando que me preguntes.
parte no se entendió. Lo segundo que expliqué es de los números naturales. Volvemos a los números naturales. Números naturales son los que conocemos de toda la vida, que me sirven para contar. El 1, el 2, el 3, el 100, el 3500, todos esos son números naturales. ¿Qué características tienen en común? Bueno, 1, que me sirven para contar. 2, tienen un primer elemento que es el 1. ¿Sí? Yo a todos esos números naturales los puedo ordenar del más chico al más grande, empezando del 1. Me sigue el 2, después el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y así siguiendo. Y de cualquier número que ustedes separen, pueden encontrar el que sigue. Yo me paro en el 17, encuentro uno que le sigue, que es el 18. ¿Cómo lo encontré? Sumándole 1. A cada número natural le puedo encontrar el que sigue. Y a ese le puedo encontrar el siguiente. Y a ese el siguiente. Entonces eso me quiere decir que la lista sigue y sigue infinitamente. Entonces tengo infinitos números naturales. Eso es lo que les había estado explicando hasta recién. ¿Hasta ahí vamos, Juli? Ok. Bueno, volvemos entonces. De estos números naturales se le agregaron otros números que son los negativos. ¿Se recuerdan cuando estudiaron los números negativos? ¿Sí? ¿Por qué pasó esto? Porque el hombre cuando empezó a contar se dio cuenta de que necesitaba representar otras cantidades, por ejemplo las que surgían de restar, una cantidad mayor de lo que se tiene. ¿Sí? Entonces ahí aparecen los negativos. Esos números negativos son más chicos que el 0 y los represento poniéndole un signo menos adelante. ¿Sí? Entonces me aparece, por ejemplo, el menos 1, el menos 2, el menos 3, el menos 4, el menos 5 y así voy yendo para atrás. Entonces ahora puedo hablar de anterior. ¿Sí? De cada número yo tengo un anterior que lo consigo restando 1. Entonces eso me hace que el número sea más chico. ¿Sí? Entonces, tenía los naturales que me servían para contar y ahora les agrego el 0, que es cuando no tengo nada, y los negativos, que es cuando voy teniendo cada vez menos. ¿Sí? Y de cada uno de esos yo le puedo encontrar el anterior restándole 1, y a ese le encuentro el anterior restando 1, y así para cada uno. Entonces ahora ya perdí ese primer elemento que tenía de antes, porque siempre puedo encontrar uno más chiquito, que está antes. ¿Sí? También estos números yo los puedo ordenar del más chico al más grande. El problema es que no tengo uno para empezar. Siempre puedo encontrar uno más chico. Entonces, este conjunto de números también es infinito. Ya es infinito porque adentro tengo los naturales. Y además le agrego todos los negativos. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos? Sí, profe. Bien. Recordemos algunas cositas de los negativos, por ejemplo, lo de los números opuestos. ¿Sí? Dos números negativos son opuestos cuando son iguales, pero con distintos signos. ¿Qué quiero decir que son iguales, pero distintos signos? Por ejemplo, el 1 y el menos 1 son iguales, porque tienen el 1, pero tienen distintos signos. Uno tiene el menos y el otro tendría el más de los números positivos, pero para que sea más fácil la escritura, el signo más lo obviamos. Usamos solo los signos menos para indicar los negativos. El 2 y el menos 2 son opuestos, el 3 y el menos 3 son opuestos, el menos 17 y el 17 son opuestos. Entonces, repasando, empezamos a contar con los números naturales y a esos le agregamos todos los números negativos y en conjunto, todos, se llaman los números enteros. Y esos se representan con la letra Z.
Siempre que ustedes vean que hablen de un conjunto que se llama Z, esos son los números enteros. ¿Sí? Aparte eso de entero, como dice la palabra, es para representar cantidades enteras, cantidades que no se parten. Y a partir de ahí salen los racionales, que es cuando empezamos a dividir estos números enteros entre sí. Hay veces que ustedes hacen la división y les da justo. Por ejemplo, si yo digo 8 dividido 4 me da 2, me vuelve a dar un número entero. Ahora, si yo al 8 lo quería dividir en 6, pienso, tengo 8 chocolates para repartir en 6 amigos, yo no le puedo dar una cantidad entera de chocolates a cada uno. ¿Sí? Les voy a repartir uno a cada uno de los 6, me sobran 2 chocolates para seguir repartiendo. Entonces ahí tengo que empezar a partir, tengo que empezar a dividir las cantidades. Ahí aparecen las fracciones. ¿Sí? Entonces, siempre que tomamos dos números enteros, los dividimos, tengo un número racional. ¿Sí? Esa división me puede dar exacta, me puede dar un número entero, o me da una fracción. Por eso decimos que adentro de los racionales tenemos a los enteros y a las fracciones. Y dentro de los enteros, acuérdense que estaban los números naturales. ¿Vamos hasta acá? Sí, o sea que los números racionales como que es el conjunto de todos los números más las fracciones, o sea, los naturales, los enteros más fracción. Exactamente. Bueno, y estas fracciones tienen infinitas fracciones equivalentes. ¿Se acuerdan de las fracciones equivalentes? ¿Por qué? Porque yo puedo agarrar dos números por un lado, dos números enteros por un lado, y los divido. Agarro otros dos números enteros por un lado y los divido. Y esas divisiones pueden dar el mismo resultado. Entonces tengo dos formas para escribir el mismo número. Esas son las fracciones equivalentes. Por ejemplo, el 1/2, el 1 sobre 2, es equivalente al 2 cuartos, el 2 sobre 4, que es equivalente al 3 sextos, al 3 sobre 6. ¿Sí? Es como las simplificaciones, cuando es un número grande y lo simplificas o no, dan el mismo resultado. Eso, exactamente eso. Y la propiedad fundamental que comparten los números racionales es que si yo agarro 2, entre medio de esos dos siempre voy a encontrar otro. ¿Sí? Esto no pasaba en los naturales y los enteros. Si yo agarro el 1 y el 2, entre medio del 1 y el 2 no tengo nada entero. ¿Sí? En cambio, si me meto dentro de los racionales, entre medio del 1 y el 2 puedo encontrar, por ejemplo, el 1,5. Ese está justo al medio de los dos. También puedo encontrar el 1,3. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que esté entre medio? ¿Qué va a ser? Más grande que el 1, pero más chico que el 2. Eso quiere decir que un número esté entre medio. ¿Sí? O que esté entre. Yo quiero decir, quiero nombrar un número que esté entre el 8 y el 10. Bueno, ese número tiene que ser más grande que el 8, pero más chiquito que el 10. Por ejemplo, el 9. ¿Sí? Pero también puedo encontrar otros. Puedo hablar del 8,77, puedo hablar del 9,24. ¿Sí? Puedo hablar del 8,123333333 y así. ¿Sí? Puedo encontrar no solo un número entre medio, sino que muchos, ¿sí? Entre medio. Como que los números racionales son los números que componen los números, que también son posibilidades infinitas, ¿o no? Claro. Entonces ustedes acuérdense de esto. Siempre que agarren dos racionales, entre esos dos siempre va a haber uno más. Infinitos más, pero con acordarse que hay uno más, alcanza. Que esa propiedad no tenían los otros números naturales y enteros. ¿Sí?
Bueno, y volviendo a lo de las fracciones, ¿sí? Tenemos otra forma de escribirlas que es con la expresión decimal. Algo importante para entender de los números es que no es una cosa que existan en la realidad. El número es una idea, una idea que tenemos, un concepto que tenemos nosotros, ¿sí? Lo que vemos es una representación, es una forma de escribirlos a los números, ¿sí? A esas cantidades. Lo puedo hacer con puntitos o lo puedo hacer con un simbolito, que en nuestro caso nos inventamos estos símbolos, ¿sí? Inventamos estos símbolos para los negativos y después inventamos estos símbolos que le llamamos fracción para los racionales, ¿sí? Pero también hay otra forma de escribirlo que es con la expresión decimal, que es cuando nos ponemos y hacemos la división completa, poniéndole la coma decimal. ¿Qué pasa cuando hacemos esa división? ¿Sí? Entre lo que es el numerador y el denominador de la fracción. Puede pasar dos cosas. Que nos dé exacto, ¿sí? Empiezo a dividir y puedo terminar la división. ¿Cuándo termino yo una división? Cuando me queda el resto cero. ¿Está? Entonces, por ejemplo, si yo digo 8 dividido... Vamos a poner otro número. 9 dividido 2, ¿sí? Sé que es 4,5. Ahí después del coma viene el 5 y terminó. No sigue más nada. Tengo una sola cifra decimal, ¿sí? Escribir acá. 9,5. Ese es un decimal exacto. Porque después de la coma tengo una cantidad finita de cifras decimales, ¿sí? O sea que termina, llega a un final. Ahí creo que entró alguien. Sí, señor. Bienvenida, Rocío, a la charla. Otro número decimal exacto que se me puede ocurrir. Por ejemplo, el 3,125. ¿Sí? Este tiene 3 cifras decimales y termina ahí. No sigue más nada. Eso es un decimal exacto. Hacemos un resumen cortito para Rocío que se unió. Estamos hablando de los conjuntos de números. Empezamos con los números naturales, que son los que sirven para contar. Y una de las propiedades importantes que tienen es que tienen un siguiente. De cada número natural encuentro uno que le sigue. A esos les agregamos los números negativos y se nos forma el conjunto de los números enteros. ¿Qué propiedad tiene este? Que tiene un anterior y después, si esos números enteros los dividimos, obtenemos los racionales, que son las fracciones. Al hacer esas divisiones, estábamos diciendo que obtenemos la expresión decimal de la fracción. Y al hacer la división, puede pasar dos cosas. Que esa división con coma se termine, entonces obtengo un decimal exacto, y después de la coma yo tengo una cantidad finita de números decimales, de cifras decimales. ¿Qué quiere decir una cantidad finita? Que puedo terminar de contarlos. O puede ser que en la división me aparezca siempre los mismos números que se me van repitiendo y nunca puedo terminar la división. Por ejemplo, si yo quiero hacer el 8 dividido 6. Si yo quiero hacer 8 dividido 6, ¿sí? ¿Qué tendría que hacer? Bueno, digo 8 dividido 6. Tendría que poner el 1 para poder empezar la división. Hago la resta, 8 menos 6, sobrarían 2. Pongo la coma y ese 2 se me transformaría en un 20 para dividir en 6. Entonces tendría que poner un 3, porque 3 por 6 es 18, lo más cerquita que llego es 20. ¿Qué pasa cuando resto? Me vuelve a sobrar 2, que al tener la coma decimal lo transforma en un 20. Entonces otra vez tendría que poner un 3.
y me va a sobrar otra vez 2, que se me transforma en el 20, entonces vuelvo a poner el 3. Y así siempre me va a ir sobrando lo mismo. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Que siempre se me va a repetir el 3, 3, 3, 3, 3, infinitamente. ¿Cómo lo represento esto? Al final le pongo 3 puntitos suspensivos. ¿Sí? Con eso indico que siempre sigue lo mismo que es el 3. ¿Estamos? ¿Se entendió eso? Más o menos. Sí. Porque no tengo otra forma de hacer la división como lo hacemos a mano. Y así aparecen muchos, ¿sí? De estos decimales periódicos, por ahí los separábamos en 2 tipos, los puros y los mixtos. Los puros serían, por ejemplo, que se repiten siempre, desde el principio siempre se repiten los mismos. Y los mixtos, por ejemplo, si hago 1 dividido 6, esto me daría 0,1, 3, 3, 3, no, 1,6666, ¿sí? Entonces, de este número, después de la coma, primero tengo un 1, que después no vuelve a aparecer, ¿sí? Entonces, esta parte del final, que es la que se repite, ese sería el periodo, y esta parte de adelante no. Y eso es lo que le va a hacer un periódico que se llama mixto. Pero lo que interesa acá es que estos números tienen una parte después de la coma que siempre se repite de la misma manera, ¿sí? No hace falta que sea siempre el mismo número. No puedo armar, por ejemplo, el 0, el 2,23, 23, 23. Y siempre se me repiten así. El 2 seguido del 3. El 2 seguido del 3. ¿Sí? Eso es un decimal también periódico. ¿Qué pasa si yo ahora me invento este número? A ver, ¿dónde puedo escribir? Sigo escribiendo acá al lado. ¿Qué pasa si yo agarro este número y digo, pongo 1, 2, 3, 4, 5, 6, y así voy siguiendo, voy poniendo todos los números que yo conozco uno después del otro, ¿sí? Y no termino más. Ese número ¿Y se pone un número aproximado, no se agarra como las 2 primeras cifras, o si no se redondea? Porque como que al final sí tiene una solución, pero es demasiado largo, ¿no? Claro. Bueno, eso de las aproximaciones, los redondeos, es cuando, yo quiero trabajar con ese número, porque justamente como vos decís, no lo puedo tener todo junto, entonces uso la aproximación. Pero supongamos que yo lo puedo tener a todo el número. Y le puedo ver todas las cifras decimales, que son infinitas, y van así. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Después, uno diría el 10, que sería el 1 y el 0. El 11, que sería el 1 y el 1. Y así sigo. Seguiría con todas las cifras. Ahí, si uno se las pone a mirar, no se vuelven a repetir de la misma forma, ¿sí? No voy a llegar a un punto que voy a volver a tener el 2, 3, 4, 5, 6. Y después que vuelvo a empezar 2, 3, 4. ¿Se entiende? Entonces, ese número es decimal, tiene infinitas cifras, pero no cumple la parte de ser periódico como estos de antes. Entonces, este número ya no comparte las mismas características. Es un número nuevo, ¿sí? Distinto a estos. Porque repito, los números racionales, que son las fracciones, cuando ustedes dividen, van a tener una de las dos posibilidades. O que la división se termine, o que no se pueda terminar, pero siempre obtengo el mismo resto, entonces me va dando siempre las mismas cifras decimales en el mismo orden. Entonces, ¿qué pasa si yo me invento este número, que no salió de dividir, sino que lo escribí yo? Me invento este número donde le voy poniendo así las cifras decimales. O por ejemplo, me invento otro que digo, pongo el 2,4, 6, 8, 10, o sea, agarro los números pares y los voy poniendo uno seguido del otro.
y seguiría con este número, así. Ese número tampoco cumple las características de los otros. ¿Por qué? Porque no voy a encontrar dos números enteros que cuando los divida me creen esta situación. ¿Sí? Porque o se termina la división o se repite siempre lo mismo. En cambio, en este veo que los decimales no se repiten. Entonces, todos esos números que tienen esta característica de que no se pueden escribir como fracción porque las cifras decimales son infinitas y no se repiten, es decir, no son periódicas, los tengo que poner en un grupo aparte, porque no tienen la misma característica que los anteriores. Dijimos que en los conjuntos numéricos yo agrupo los números que tengan las mismas características. Entonces, con estos que son distintos, los voy a tener que poner en un grupo aparte, que esos son los que se llaman los números irracionales. ¿Sí? ¿Qué pongo en esta bolsita? Todos los números que yo no pueda escribir como una fracción. Es decir, los números que en la expresión decimal tienen infinitas cifras decimales, pero no son periódicas, es decir, no se repiten con el mismo patrón. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Qué numeritos pondría acá adentro? Bueno, pondría las raíces, por ejemplo, que no dan exactas. ¿Sí? Si ustedes agarran la calculadora y se ponen a jugar un ratito y ponen raíz de cualquier número, van a ver que a algunos da un resultado exacto y en otros les llena la pantalla de números. Y si se ponen a mirar esos números, no se vuelven a repetir en el mismo orden. Obviamente que los números se repiten porque solamente tenemos para cifras, tenemos del 0 al 9. Y esos son los que voy a repetir, pero no los repito en el mismo orden. Entonces, ese se me convierte en un número irracional. Otro es el número pi. El número pi que ustedes conocen es el 3,14. Pero en realidad siguen un montón de cifras. Sigue el 1, 5 y bla, bla, bla. Siguen infinitas cifras que no se vuelven a repetir en el mismo orden. ¿Sí? No va a llegar un punto en que voy a volver a ver el 1, el 4, el 5 y el que le seguía y así. ¿Está? Como decía la compañera hace un rato, yo todo ese número no lo puedo usar, entonces uso una aproximación que es el 3,14. Pero ese no quiere decir que sea el número pi, es una aproximación del número pi. Otros números que podemos poner acá son los que se crean a partir de una regla de formación, como los que estaba haciendo yo recién, ¿sí? Donde me inventaba una serie de números, o sea, una secuencia de números, que yo sepa que no se van a volver a repetir. Como por ejemplo, tomar los números naturales. ¿Sí? Voy a poner, qué sé yo, el 48, y pongo los números naturales. 1, 2, 3, 4, 5. Tendría que seguir 6, 7. Y de donde quede, cualquier persona puede venir, mirar el numerito y decir, después de acá va a seguir, por ejemplo, si yo le muestro a alguien, lo mira y dice, después del 5, ¿qué tendría que venir? El 6, el 7, el 8 y así. O sea, algún patrón reconocible. Otro que habíamos puesto recién era, por ejemplo, de los números pares. 2, 4, 6, 8, 10. ¿Sí? Si alguien viene y lo quiere continuar el número, sabe que después del 10 tiene que poner el 1 y el 2 para hacer el 12, el 1 y el 4 para hacer el 14, y así aparecerían cada una de las cifras decimales de este número que yo me inventé. Otro, no sé, agarro y pongo también pueden ser negativos, otra cosa que no dijimos de las fracciones que también pueden ser negativas. Voy a agarrar el menos 6, coma, y pongo los múltiplos de 5. 5, 10, 15, 20, y así seguiría. Cualquiera de ustedes puede agarrar y seguir agregándole cifras, teniendo en cuenta qué números están apareciendo acá. Sí, o sea, uno lo mira así y dice, tengo el 5, el 1, el 0, el
5, el 2, el 0, no tienen ningún orden específico. Pero si los empiezo a separar un poquito, digo, tengo el 5, después puedo pensar que viene el 10, y después puedo pensar que viene el 15, después puedo pensar que viene el 20, entonces, ¿qué seguiría después? Bueno, el 25, el 30, y así le puedo seguir agregando cifras decimales a esto. No termina. ¿Cómo aclaro que el número no termina? Poniéndole los 3 puntitos. Si yo empiezo a escribir en mi carpeta, pongo esto, así, seco, este es un número racional. ¿Por qué? Porque tiene una cantidad finita de cifras después de la coma. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cifras decimales. Entonces, si lo escribo hasta ahí, es un número racional. Es un decimal exacto. Ahora, si yo le agrego los 3 puntitos, estoy diciendo que ese número tiene infinitas cifras decimales. ¿Sí? Y al mirarlas veo que no vienen ordenadas, ¿sí? Si las empiezo a separar un poquito, encuentro la relación y ahí veo que tengo un número racional. Acá Julieta nos pone un ejemplo y dice 1,6171819, puntito suspensivo. Me dice, es un irracional. Yo le digo, sí, Juli, realmente es un irracional. ¿Qué regla de formación puedo ver ahí que usó Juli? Agarro el 1,6, que pareciera un 16, y después que sigue 17, 18, 19. ¿Qué le agregaría yo a ese número si lo quisiera seguir? El 2 con el 0 para ser el 20, el 2 con el 1 para ser el 21, y así. Entonces me puedo pasar toda la tarde poniéndole cifras, ¿sí?, a ese número que nos dio Julieta, y va a ser un número irracional. Y así se pueden inventar todos los números que ustedes quieran. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Genial. Entonces vemos que tenemos 2 tipos grandes de números. Números racionales y los números irracionales. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Está en las cifras decimales. Si se repiten, es un racional. Si no se repiten, es un irracional. Y ahora con este dibujito vemos en la parte de los racionales lo que decíamos. Empiezo con los naturales le agrego los negativos, entonces se me agranda ese conjunto, me aparecen los enteros. A eso los empiezo a dividir, me aparecen las fracciones, todos juntos me hacen los racionales, ¿sí? Entonces como que uno se va metiendo dentro del otro, y aparte me quedaron los irracionales, ¿sí? Entonces para no tenerlos así separados, los pongo en una misma bolsita y los llamo los números reales. Ese es el conjunto más grande de números que tenemos hasta ahora. Entonces, ¿qué tengo adentro de los números reales? Números que pueden ser racionales o pueden ser irracionales. ¿Sí? Entonces, si a mí me dan un numerito y me dicen, indica qué conjunto numérico pertenece, ¿qué tengo que hacer yo? Agarrar y mirarle su parte decimal. Y ahí decido si es de un tipo o del otro. Empiezo diciendo si va a ser un racional o un irracional. Después, si llega a caer dentro de los racionales, ahí puedo decidir un poquito más si va a ser una fracción, si va a ser un entero o si va a ser un natural. Por ejemplo, a ver, díganme ustedes un número, uno que se les ocurra. 7,23. 7,23. Hasta ahí nomás. 7,23. Y yo lo tengo que poner en algún conjuntito.
¿sí? Entonces le miro la parte decimal. Tiene un decimal, dos decimales, dos cifras decimales. Y después no le sigue más nada. No tiene ni puntitos suspensivos ni nada. Eso me quiere decir que hay dos cifras decimales. Esa es una cantidad finita porque los terminé de contar. Entonces es un número racional. ¿Sí? Este yo lo tendría que meter acá dentro de los racionales. ¿Sí? A ver si lo podemos hacer. Vamos a hacer así. 7,23. 7,23. Este numerito, ¿dónde lo voy a meter? Dentro de los racionales. ¿Sí? Ahora, como tiene coma, y después de la coma siguen cifras decimales, es un decimal, o sea, viene de una fracción que no es entera. Entonces me quedo acá. No lo puedo meter ni en los enteros ni en los naturales. ¿Sí? Por acá Bianca me había escrito uno. Me dijo el 14,5678 y le puso puntitos suspensivos. ¿Sí? Entonces, vuelvo acá. Ese numerito, ¿dónde lo voy a meter? Adentro de los números reales, seguro. Ahora, de los dos conjuntos que tengo, los números reales, ¿en cuál de los dos? Bueno, le miro que tiene coma. Le miro la parte decimal. Tiene un 5, un 6, un 7, un 8, puntitos suspensivos. Eso me dice que el número sigue infinitamente. ¿Y cómo sigue? Yo acá voy a interpretar que dice 5, 6, 7, 8, 9, 10 y así. Continuando. 11, 12. Entonces, yo sé que esa cadena de números no se va a volver a repetir. Entonces, a ese numerito lo clasifico como un número irracional. ¿Sí? El 14,5678 con puntitos suspensivos. Es un número irracional, entonces lo voy a meter en esta bolsita. ¿Sí? Y así con cada uno. Ahora, ¿qué pasa si Bianca me dice, no, pero yo no quería hacer ese número irracional? Bien, Rocío, ahí veo que pones. Yo no quería que fuera un irracional, yo quería que después se vuelva a repetir el 5, el 6, el 7 y el 8. Entonces no le pone los puntitos. Sí, le tengo que poner los puntitos. Bueno, hay dos formas de escribirlo. Una es, en vez de poner los puntitos, le pongo un arquito arriba que agarre el 5, el 6, el 7 y el 8. Y esa es una forma de escribir, de representar que eso es el periodo. Esa es la parte que se repite. ¿Mm? Otra forma es, si yo no tengo forma de escribirlo a eso, por ejemplo, estoy acá en el Word y no me doy cuenta cómo hacerle el arquito arriba, entonces lo aclaro repitiendo, aunque sea una vez, es lo que va a ser el periodo. ¿Sí? O sea, agarro y pongo el 14,5678. Yo quiero que después se vuelva a repetir tal cual. 5, 6, 7, 8. El número seguiría así. 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8. Entonces acá le pongo los puntos suspensivos. Entonces si yo comparo este de arriba con este de abajo, bueno, en este queda claro que se vuelven a repetir. Entonces, como se vuelven a repetir, este lo voy a tener que meter dentro de los racionales. ¿Sí? En cambio, en el otro, como no me muestran que se repite, yo interpreto que continúa así. Después del 8 sigue el 9, el 10 y el 11, y sigue y sigue. Entonces, ese es un irracional. Ahora, si yo muestro una parte que se vuelve a repetir, eso se volvió un racional. ¿Está la diferencia? Sí. Si yo estoy escribiendo en mi carpeta, le puedo agarrar y dibujar
dibujar el arquito arriba. Ahora, si no tengo otra forma, no sé, a lo mejor estoy hablando con un compañero y se lo escribo por el WhatsApp y ahí no tengo forma de poner el arquito. Entonces, si lo aclaro así, le muestro que la parte que se repite, justamente repitiéndola. Entonces, es una cosa de tener en cuenta ustedes cuando me den el trabajo a mí, ¿sí? Si lo están haciendo en la compu, qué sé yo, ¿cómo sé yo que el número que pensaron ustedes si se repetía o no se repetía? Bueno, me lo van a tener que mostrar de alguna forma que se estaba repitiendo. Si no, siempre queda la interpretación de que no se vuelven a repetir. Bueno, y ya que estamos, aclaremos un poquito el tema del orden de los números, ¿sí? ¿Cómo ordeno yo los números? Nosotros ya tenemos un orden incorporado, nosotros sabemos que del 1 le sigue el 2, y a ese le sigue el 3, y así. Como que nos aprendimos de memoria esos números, y quién le sigue a quién. ¿Está? Ahora, cuando yo tengo que comparar otro tipo de números que no son enteros, es decir, que tienen la coma decimal, ya sean racionales o irracionales, la comparación la hago cifra a cifra, ¿sí? Y ¿cómo me doy cuenta de cuál va a ser el más grande de los dos? Y bueno, en el mismo lugar de una cifra decimal, uno sea más grande que el otro. Por ejemplo, comparemos estos dos. El primero que era el irracional y este segundo que era el racional, ¿sí? Si yo lo empiezo a comparar, lo hago cifra a cifra, la primera es igual, el 1 con el 1, después el 4 con el 4, hasta ahí vienen iguales. Tienen la coma en el mismo lugar. Después comparo el 5 con el 5, son iguales. El 6 con el 6 son iguales. El 7 con el 7 son iguales. El 8 con el 8 son iguales. Tendría que comparar la cifra siguiente. ¿Quién le seguía acá a este? Y por la regla que usamos, seguiría el 9. ¿Con quién lo voy a comparar? Con el 5. Entonces ahí ya no son iguales. Y esta es la cifra que me permite decidir cuál es más grande de los dos. Uno tiene el 9, el otro tiene el 5. ¿Cuál es el más grande? El 9. Entonces, de estos dos números, el más grande es el de arriba. ¿Sí? Si yo los tendría que ordenar en una lista, poniendo del más chico al más grande, tendría que poner este, y después le sigue el de arriba, que era el irracional. ¿Sí? Y ahí quedaron ordenados del menor al mayor. ¿Sí? Esto se podía escribir también con este simbolito. Este simbolito, acuérdense que siempre es como una flechita que me apunta siempre al más chico, ¿sí? Entonces, este de la izquierda es el más chico. Si yo escribo 7,23 y pongo así, estoy diciendo que este número va a ser más grande que el que sigue, porque la flechita apunta para la derecha, entonces tengo que escribir acá algo que sea más chico. Por ejemplo, el 6,23. ¿Sí? Ya la primera cifra entre estos dos números me está diciendo cuál es más grande que el otro. Por más que después sigan iguales, ¿sí? Esta primera cifra es distinta y la más grande es lo del 7. Entonces, este es el 7,23, es más grande que el 6,23. Lo escribo con este simbolito, ¿sí? Siempre como si fuera la punta de una flechita que apunta al más chiquito. Esto les va a servir en una de las actividades que les pide que escriban ustedes números entre dos números dados. Uno creo que es la raíz de 3 y el otro creo que es el 2. ¿Sí? ¿Cómo hacemos esa actividad? Bueno, le voy a tener que encontrar la expresión decimal a la raíz de 3. Agarro la calculadora y me lo dice. Después de ahí tengo que escribir números que estén entre ese decimal y el 2.
usando esto que estábamos diciendo acá, de cómo ordenar los números decimales, que es cifra a cifra. Comparo cifra a cifra. Entonces, por ejemplo, acá, si yo quiero escribir un número que esté entre este y este, entonces voy a tener que poner en el medio y, por ejemplo, si yo pongo el 1 y pongo un 2, ahí ya hice mal. ¿Por qué? Porque este número no va a estar entre el 14, algo y otro 14, algo, porque este es un 12, es más chiquito. Entonces, tengo que ponerlo un 4, ¿sí? Después tendría que poner el 5, el 6, el 7 y el 8, que hasta ahí es donde los números de cada extremo son iguales. Y después cambiaban acá, en el 5 y en el 9. Entonces, lo que yo ponga acá va a tener que ser una cifra que esté entre el 5 y el 9, por ejemplo, para que me quede entre medio. Agarrar y poner otro 7. ¿Sí? Y lo puedo dejar ahí. Me inventé este número que es un decimal finito. Y lo metí entre medio de dos decimales infinitos. ¿Sí? ¿Cómo sé yo que hice bien que quedó entre medio? Y porque comparo cifra a cifra. Comparo estos dos números. Cifra a cifra son iguales hasta este primer 8. Después a uno le sigue un 5 y al otro le sigue un 7. Entonces este es más grande. Ahora comparo ese con el último. ¿Sí? Empiezo a comparar. Cifra a cifra son iguales hasta ese primer 8. Después, en uno sigue un 7 y en el otro sigue un 9. ¿Cuál es el más grande? El del 9. ¿Sí? Entonces este numerito me quedó entre estos dos que ya tenía. ¿Sí? Y este es un número racional finito. ¿Está? Entonces así para esta actividad tienen que ir viendo qué tipo de número les está diciendo. ¿Sí? Si acá me pedían que ponga un número entero entre medio de este racional, de este irracional, perdón. No, bueno, este irracional. Entre medio de este racional y este irracional, yo tengo que meter un número entero acá. No tengo forma. ¿Por qué? Porque el número entero no tiene que tener parte decimal. Entonces todo esto lo tendría que borrar. ¿Sí? A ver si lo puedo borrar. Pero ¿qué pasa ahora cuando yo comparo estos números? ¿Sí? Empiezo a comparar. El 1 con el 1 son iguales, el 4 con el 4 son iguales, pero después de este le sigue algo. Entonces a este, para poder compararlo, le tengo que agregar la cifra decimal. Que la puedo hacer completando con ceros. ¿Sí? Cuando me falta una cifra decimal, la puedo completar con el 0. Entonces ahí al comparar la cifra decimal que sigue después de la coma, uno tiene un 5 y el otro tiene un 0. Entonces el más chiquito sería este. Entonces lo tendría que poner antes. ¿Sí? Entonces no voy a encontrar un número entero entre estos dos decimales. Tampoco un número natural, porque es entero. ¿Sí? Entonces, tengan cuidado con esa actividad qué números van a poner. ¿Sí? Que sean del tipo que les pide. Si quieren poner un número con infinitas cifras, acuérdense de ponerle los puntitos decimales al final. Y si es periódico, tienen que mostrarlo de alguna forma, o con el arquito, o repitiendo, aunque sea una vez, lo que es el periodo. En el caso, pregunta Bianca, en el caso de raíz cuadrada de 10, ¿es un racional o un irracional? Bueno, tendría que encontrarle la expresión decimal a esa raíz de 10. Entonces,
Agarro, busco una calculadora. Sí, a ver si puedo compartir la calculadora. Calculadora, compartir. Espero que estén viendo la calculadora. Agarro la calculadora y les digo que me calcule la raíz de 10. ¿Sí? ¿Dónde está el botón de raíz? Acá. Raíz de 10. ¿No? Ahí está. Raíz de 10. Y me mostró todo esto. Espero que lo estén viendo. Me muestra 3,16227776. Hasta acá parecería que se va repitiendo dos cifras, pero después ya empieza a cambiar. 0, 1, 6, 8, 3. O sea, si yo los empiezo a mirar, en ningún lado vuelve a empezar el 1 con el 6, con el 2, con el 2, el 7, de la misma manera. ¿Qué me quiere decir esto? Que esa raíz de 10 no es un número racional. Es un número irracional. ¿Sí? ¿Qué otra cosa nos preguntó acá Rocío? Que le explique la actividad 2. Me parece que la actividad 2 es la que les estaba diciendo de cómo escribir números entre dos dados. Que es para la que les decía de que ahí tengo que comparar los números cifra a cifra. Y teniendo en cuenta el tipo de número que me están pidiendo. Si va a ser un racional o un irracional. O entero, lo que me vayan pidiendo. Sí, esa es la actividad 2. Escribir un número que cumple lo pedido en cada caso. Un número irracional que esté entre raíz de 3 y 2. Entonces, bueno, busco la expresión decimal en la raíz de 3 y el 2, y después yo me tengo que inventar un numerito que esté entre esas dos expresiones y que sea un irracional. Entonces, ¿qué me tengo que preocupar ahí? Que las cifras decimales que yo ponga no se vuelvan a repetir de la misma manera. Entonces, puedo agarrar cualquier número natural y calcular una raíz y ver si me quedó ahí entre medio comparando cifra a cifra, o me lo puedo inventar yo con alguna reglita que yo sepa que no se va a volver a repetir. ¿Sí? Yo me invento el número, lo pongo y después me verifico, como estábamos haciendo recién, probando cifra a cifra, de que realmente quedó entre los dos números que me estaban diciendo, entre la raíz de 3 y el 2. Si me piden un racional, bueno, me tengo que fijar que o sea un decimal exacto o que tenga un periodo que se repita. Si me pide entero, bueno, tiene que ser un número sin coma. Y si me dicen un número real, ahí tengo una ventaja porque el número real es cualquiera de los tipos que vimos. Puede ser un entero, puede ser una fracción o puede ser un irracional. Entonces ahí cualquiera que se me ocurre que esté entre medio es suficiente. No me tengo que preocupar ni que sea racional o irracional. Lo pongo y ya está. ¿Sí? Cuando me dicen un número real. Porque son todos. Cualquiera es número real. Ahora, ya cuando me dicen un tipo específico, tengo que pensar en las características que tiene cada conjunto de números. ¿Sí? Espero que haya quedado un poco más claro ahí, Rocío. Bueno, no sé si alguno tendrá alguna otra pregunta, algo que quiera que repasemos. Acá Rocío volvió a mandar otro mensaje. Sí. Yo veo hasta ahí que dice de la actividad 2. Entonces ya le debe estar por llegar, profe, porque recién lo manda. Bueno, si lo podés leer vos. Dice, por ejemplo, la raíz de 3 creo que empieza con 1,73 y sigue.
¿cómo sería si en ese caso 1,73 está entre esa raíz y 2, o lo dejamos como 1,70, algo así? No sé cómo, no sé si me entiende. Bueno, como estábamos haciendo recién, ustedes la raíz de 3 la van a tener que poner toda. ¿En qué sentido toda? Con todos los números que le muestre la calculadora. ¿Sí? Por ejemplo, acá cuando yo había hecho de la raíz de 10, bueno, como lo hice con la calculadora esta de la computadora que tiene muchas más cifras decimales, me daba un número re largo. Ahora lo voy a volver a poner. Raíz de 10. Me da todo este número. ¿Sí? Este número, la calculadora me lo muestra hasta ahí. Pero como yo veo que no se repite, tengo que entender que siguen puntitos suspensivos. Dice, es un número irracional. Un número entero más grande que este, yo sé que es el 4. ¿Sí? Porque el 4 es más grande que el 3. Y profe, por ejemplo, en este caso no podemos acortar el número, sí o sí lo tenemos que poner todo porque como que no sigue un orden. Claro, ¿sí? Entonces, tampoco hace falta que ponga todo esto. Puedo agarrar, cortarlo acá, ponerle los puntitos suspensivos y ya tengo bastante para trabajar, ¿sí? Pero bueno, vamos a dejarlo todo. Cifra por cifra, voy a tener que volver. Ahí está. Esto es todo lo que me mostraba mi calculadora, ¿sí? Mejor ustedes les muestra menos cifras o les muestra más. Es importante de que este número tiene infinitas y que no se repite. Y le pongo uno más grande, por ejemplo el 4. Y me dicen, escribime un número racional que esté entre estos dos. Entonces, ese número no puede ser más chico que el 3. ¿Sí? Porque si no, no va a estar entre el 3, algo y el 4. Lo que siga después de esa coma, como tiene que estar entre estos dos, sí o sí tiene que ser más grande que estos números decimales que están acá. ¿Sí? Hasta el que yo quiera. Si yo pongo, por ejemplo, así, 3,2, ese ya es más grande. ¿Por qué? Porque en esta primera cifra decimal yo ya puse uno que era más grande. ¿Sí? Y como empieza con el 3 y no con el 4, ya sé que va a ser más chico que el 4. Puedo elegir arrancar desde otro lugar. Por ejemplo, pongo el 1, el 6, el 2, el 2, 7, el 7, el 6, el 6, el 0, el 1, el 6, bueno, y acá me cansé. Entonces digo, bueno, ahora el que siga tiene que ser más grande que el que sigue en este número de acá arriba. Entonces, si acá tengo un 8 y acá tengo que poner algo más grande que el 8. Lo único que tengo más grande que el 8 es el 9. ¿Sí? Y de ahí le puedo poner puntitos suspensivos para que siga. Pero así como está, este número es un irracional. Porque yo no veo nada que se repita. Entonces, si la consigna me pedía que tenía que ser un número racional, ahí tengo que tener cuidado. Tengo que mostrar un periodo, el periodo que yo quiera. Entonces, por ejemplo, elijo que sea estas últimas 3 cifras que están escritas acá. Entonces repito, 1, 6, 9. Entonces ahí, al repetirse algo, estoy mostrando que es un periódico. Entonces de acá sabemos que siempre se va a repetir 1, 6, 9, 1, 6, 9, 1, 6, 9. ¿Sí? Este número es un número racional que está entre la raíz del 10, que era esto, y el 4. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando comparo cifra a cifra, de este número que yo me inventé, veo que es más grande que la raíz de 10. En este lugar, en lugar del 8 y en lugar del 9, este es más grande.
pero es más chico que el 4 porque empieza con el 3. El 3 ya es más chico que el 4, con eso me alcanza. ¿Sí? Entonces como que no lo miro mucho, miro el primer número. ¿Sí? Para que esté entre en alguna cifra decimal, tiene que ser más grande. Cualquiera de la que yo elija. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo iba repitiendo 6, 8, 3, 7 y digo, en este lugar yo lo quiero cambiar? ¿Sí? ¿Qué me sigue acá? Un 9. Entonces acá en este lugar yo tendría que poner algo más grande que el 9. Pero en realidad no tengo algo más grande que el 9 como cifra. O sea, tenemos solamente los dígitos que son del 0 al 9. Entonces, no lo puedo hacer más grande en este lugar. Lo tengo que hacer más grande en el lugar anterior. Entonces acá no puedo poner el 7, tengo que poner un 8. Así me aseguro que este número sea más grande que el anterior. Porque si no, si acá dejaba un 7 y quería cambiar lo que siga, lo más grande que puedo poner es el 9. Entonces hasta ahí voy igual. Lo voy a tener que cambiar recién en la cifra siguiente. ¿Sí? Tendría que cambiar este 3 por otra cosa. Entonces, si se van a parar en alguna cifra decimal, traten de pararse en una que justamente no sea el 9, porque si no, no tengo cómo agrandarlo. ¿Sí? Lo tengo que agrandar en una cifra anterior o en una cifra siguiente a ese 9. ¿Se entiende ahí? Tenía que poner Sí, profe. Bueno. Y siempre tengo que tener cuidado del número que yo estoy poniendo que cumpla con lo que me piden. Si me pedían un racional, y bueno, este no me sirve porque al no repetirse nada es un irracional. Entonces lo tendría que arreglar un poquito para transformarlo en un racional, poniéndole un periodo. Por ejemplo, pongo todos 8. O le saco los puntitos suspensivos, entonces lo hice un decimal exacto y ese sé siempre que es un racional. Ahora, si me dicen, pone un entero entre la raíz del 10 y el 4, y ahí no tengo entero por lo que decíamos recién. Los enteros son, en este caso que son positivos, tendría el 1, el 2, el 3 y el 4. Entonces en este 3, algo y el 4 no tengo un entero entre medio. ¿Sí? No, ahí diría no hay, no puedo. Distinto es si acá me hubieran puesto el 5. Entre el 3, todo esto y el 5 hay un entero entre medio que es el 4. Porque cuando miro las partes enteras, digamos, de los números, tengo 3, 4, 5. ¿Está? Pero ya si las partes enteras son consecutivas, es decir, una siguiente de la otra, en este caso, el 3 y el 4, ahí no voy a poder poner un entero entre medio. Sí, cualquier otro racional, cualquier otra fracción, 3 y 4, pero no un entero. Bueno, más o menos por ahí va esa actividad. Y después en la última, bueno, un verdadero o falso que tienen que responder teniendo en cuenta todas estas características que charlamos. ¿Sí? Bueno, yo acá los dejo. Espero haberlos ayudado un poco. Ahora tengo que seguir con otro curso. Sí, Abril. Bueno, profe, no, me gustó la clase porque a comparación de otros profesores no logramos entender casi nunca nada, pero usted nos habla y nos lo muestra gráficamente a la vez, entonces como que se entiende todo bien. Bueno, me alegro que así sea, que los haya podido ayudar. Por ahí sí, nos podríamos haber sentado acá frente a la pantalla y yo tuve 1 hora y media, pero así como que en el aire quedan las cosas sueltas. Más en esta materia matemática que es un poco más difícil. Pero bueno, espero haberlos ayudado. Cualquier cosa me vuelven a escribir por el
por el grupo. Y bueno, nos estaremos viendo en otra oportunidad. Bueno, profe, gracias. Chao. 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 Chao.